este tipo de patologías que habitualmente tratamos los traumatólogos, pero muchas veces lo tomamos como que si es la foto de la radiografía preoperatoria y la posoperatoria, cuando en realidad el tratamiento conlleva bastante más cosas que esas, y nosotros a veces perdemos un poquito el escenario real de cómo es el tratamiento correcto de este tipo de pacientes. Y para eso, hace bastante tiempo ya en el hospital se viene trabajando con un registro institucional del anciano con fractura de cadera, principalmente liderado por Javier Benchimol y Bruno Boietti, que son nuestros invitados. Javier es médico del sector de clínica médica y de geriatría, y Bruno es de clínica médica e investigación. También va a estar invitado Jorge Barla, que es uno de los jefes del equipo de trauma del Hospital Italiano. Está retrasado o debe estar vía celular porque estaba en el auto con muchos controles, así que después se unirá un poco más tarde. Sin mediar más, pasamos y le damos la bienvenida y agradecemos a Javier Benchimol, que va a empezar con su presentación. Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecimiento por los saludos. Muchas gracias, Danilo, Matías, Santiago. Yo compartí la presentación, no sé si les está llegando bien, si la están pudiendo ver bien. No hay Te problema. ve perfecto, Javier. Bueno, Sí. la idea, a ver, vamos a comentar un poco qué es la fractura de cadera, como estaba comentando recién Danilo, pero teniendo una mirada un poquito más amplia. Esta es un poco la hoja de ruta para que ustedes tengan en cuenta de qué vamos a ir charlando, qué vamos a ir comentando. Decidimos con Bruno Boyete y dividir en dos partes esto. La primera parte la voy a comentar yo, la segunda parte Bruno, y vamos a dejar un espacio para preguntas, comentarios, etc. ¿Por qué, a ver, por qué nosotros o por qué queremos charlar de esto? La realidad es que la fractura de cadera, como decía recién Danilo, uno puede tener una mirada como si fuera un evento puntual, donde todos estamos atrás de lo que es el perioperatorio, de la precirugía, la cirugía, el postquirúrgico, pero es mucho más amplio que eso. Así que vamos a comenzar con la hoja de ruta. ¿Y por qué es importante conocer cuál es la situación de fractura de cadera donde yo trabajo o donde trabajamos cualquiera de nosotros? Es importante porque podemos registrar los datos y a partir de los datos podemos empezar a entender qué nos pasa y cómo podemos construir el acercamiento a esta patología. Nosotros en el año 2012 empezamos a trabajar con el registro de fractura de cadera, básicamente entre los servicios de ortopedia y traumatología del hospital, clínica médica, endocrinología, kinesiología, alimentación, también con las secciones de medicina domiciliaria, epidemiología, la sección de investigación de medicina interna en clínica. Así que ha sido un proyecto amplio, y en el 2014, en junio, es decir, hace 6 años, comenzamos a registrar los datos de los pacientes ancianos que se fracturaban la cadera e ingresaban al hospital italiano. ¿Qué datos empezamos a registrar? Datos poblacionales, datos generales, datos de dónde viene el paciente, dónde se cayó, dónde se produce la fractura, comorbilidades, cómo es la funcionalidad, cómo es la cirugía, cuánto tiempo tarda en llegar el paciente a la cirugía, cuántos días queda el paciente internado, qué ocurre al alta, vuelve a hacer los controles a los 15, a los 30 días. Esos son los datos o el set de variables grandes que tenemos dentro de lo que es el registro de fractura de cadera. A partir de esto, como ustedes ven en la diapo, estos son datos generales que hablan de lo que es la mortalidad intrahospitalaria, la mortalidad a los 6 meses, al año, qué pasa con la funcionalidad, qué pasa con la institucionalización, pero estos son datos generales y nosotros tenemos nuestros datos, y esto empieza a poder ayudarnos a ver cómo encarar la fractura cadera y cómo poder empezar a manejarla. Este es el circuito del dato en el día de hoy, en días generales. Hoy, bueno, no en día de hoy con el tema de la pandemia, pero yo diría que hasta hace unos 3 meses, el circuito del dato en el Hospital Central, hay un sistema de detección de alertas, no solamente por el vocablo fractura, sino politrauma, caída. Se incluyen a los pacientes, es decir, pacientes que no se hayan fracturado
y que no estuvieran en San Justo. Después Bruno va a comentar un poquito esto. Pacientes que no tuvieran otro criterio de exclusión, como una fractura periprotésica, una fractura patológica, ingresan y se los evalúa durante la internación. Se cargan los datos en un formulario electrónico y después se los sigue a los 3 y 12 meses y cuando el paciente va por consultorios de traumatología. Esto nos permitió en el año 2016, es decir, a 2 años de haber comenzado el registro, poder publicar cómo era el funcionamiento del registro. Es decir, no publicamos datos, pero sí publicamos cómo era el funcionamiento y pudimos a partir de ahí empezar a entender un poco cómo manejarnos con los pacientes con fractura de cadera y empezar a tener una dimensión un poco más amplia. ¿Por qué es importante tener los datos? Porque a partir de los datos pudimos empezar a entender y poder ubicarnos dónde estamos nosotros como institución. No solamente con nosotros mismos, sino compararnos con otras instituciones y con datos, yo diría, mundiales. Como ustedes verán, este es un corte que realizamos hace un año, en mayo del 2019, con 1.552 pacientes. Hoy en día hay más de 2.000 pacientes en el registro, y van a ver que la edad, la mediana es de 86 años, estamos un poquito por encima de lo que es a nivel mundial, que es 82, 83 años, mayoritariamente mujeres, con una estadía hospitalaria que ronda entre los 6 y 7 días. Uno depende de dónde lea, o qué literatura lea, o de qué país. Hay países que tienen estadías hospitalarias de 15, 20 días, porque los pacientes pasan, por ejemplo, a un sector de rehabilitación, y eso se sigue contando como día de internación. Una mortalidad intrahospitalaria del 1.96%, quiero que este dato traten de recordarlo porque al final un poco de la presentación global van a haber cambios en estos últimos días, y una mortalidad al año del 17.9%. Vamos a ver que las complicaciones intrahospitalarias rondan el 10%, la funcionalidad de Parker y las reinternaciones a los 3 meses de la fractura al 16%. No voy a detenerme mucho en esto porque después voy a presentarle algún otro dato. Pero sí es importante por lo menos ver la mortalidad intrahospitalaria. Es muy baja nuestra mortalidad intrahospitalaria. La mortalidad al año, comparando con un trabajo que apareció hace un año, es baja. Siempre se hablaba de que la mortalidad de fractura de cadera al año rondaba el 30%, pero bueno, a partir de este trabajo se habla de que es un 22%, nosotros estamos en un 17%. La verdad que es realmente baja. Empezamos a entender que teniendo datos podemos empezar a trabajar y a pensar de alguna manera diferente a esta patología. Recientemente, ahora, hace unas semanas, pudimos publicar este trabajo y lo que pudimos ver a partir del envejecimiento poblacional, y lo que hicimos fue comparar dos poblaciones de ancianos. Es decir, los ancianos los definimos como pacientes de más de 65 años, y acá hablamos de los muy ancianos, los que tienen más de 85 años. Son los que se acercan a casi los 100 años de vida, y lo que comparamos fue la supervivencia y la funcionalidad en los pacientes que se fracturaban la cadera en estos dos grupos. Nosotros podemos ver que la supervivencia de los ancianos al año es del 91% y de los muy ancianos al 76%. Es decir, es una población que está envejecida y se va muriendo, pero no se mueren todos. A ver, no quiero decir con esto que los pacientes ancianos o muy ancianos, es decir, que tienen 85 más años, cuando se fracturan la cadera se mueren todos. No, nosotros vemos que la sobrevida al año es importante, que es elevada, y también vemos que la funcionalidad, acá estamos viendo que la funcionalidad, que la medimos por Parker. Parker es una escala de 9 puntos, que nos dice que si tiene 9 puntos, el paciente está bien, camina dentro de su domicilio, puede salir fuera del domicilio, hacer compras, etc. Vemos que los ancianos que se fracturan decaen y a los 3 meses, pero vuelven a aumentar y mejoran su funcionalidad. Los muy ancianos no ocurre tanto. Y esto nos hace entender que el abordaje quizás es diferente y que tenemos que pensar adentro de los ancianos, a los muy ancianos como una subpoblación diferente y trabajar quizás de alguna manera diferente. ¿Hacia dónde va la tendencia mundial? Y la tendencia mundial va hacia el análisis de estas subpoblaciones, sobre todo países envejecidos como Europa. Ellos tienen una esperanza de vida un poco más alta que la nuestra,
y todo esto se va analizando a partir de estas cuestiones. Otra cuestión que nos permitió el registro fue publicar, a partir de una beca que obtuvimos, la tasa de reinternaciones y qué factores asociaban a la reinternación de ancianos luego que habían tenido una fractura de cadera. Y podemos ver que la tasa de reinternaciones al año llega casi al 40%, pero los motivos de internación básicamente son clínicos, no son traumatológicos. Si ustedes ven traumatológico y traumatológico no asociado a la fractura de cadera, ahora les explico un poquito. Traumatológico es un paciente que se fracturó la cadera y se tiene que reinternar, por ejemplo, porque tiene un hematoma en el sitio de la herida, porque de repente tuvo que convertirse unos tornillos canulados a una prótesis de cadera, una fractura periprotésica, y lo traumatológico no asociado a la fractura de cadera está relacionado con pacientes que de repente tienen otra fractura, una fractura vertebral, que después vamos a charlar un poco al final, que va a comentar Bruno un poco cuál es el plan, una fractura de muñeca o fracturas concomitantes, pero si ustedes ven el porcentaje entre lo que es traumatológico y traumatológico no asociado a la fractura de cadera, no llega al 20%, es decir, que todo el resto es mayoritariamente clínico. ¿Por qué es importante obtener esta información? Porque de alguna manera lo que nos planteamos y lo que se plantea a nivel mundial es tratar de tener paquetes de medidas. ¿Qué significa un paquete de medidas? No es agregar o cambiar la forma de trabajo. En sí es cambiar la forma de trabajo, no, es homogeneizar nuestra forma de trabajo. Es decir, empezar a manejarnos en forma más homogénea con el cuidado de estos pacientes. ¿Con qué puntos? Como ustedes ven, con el manejo del dolor, la evaluación y la prevención del síndrome confusional, el retiro de sonda vesical precoz, la movilidad precoz, la conciliación de la medicación y la transición de cuidados. Si ustedes ven estos 6 puntos, este es un proyecto que está aprobado ya por el CEPI y después vamos a comentar un poquito cuál es la idea o cuál es la propuesta para San Justo. Esto es lo que hacemos diariamente, pero encuentre un poco más, porque estamos hablando de conciliar la medicación y transición de cuidados, es decir, que esto es un continuo, no estamos hablando solamente de la fractura de cadera propiamente dicha y de la evaluación prequirúrgica y postquirúrgica, sino es un continuo y esto es algo un poquito más importante y tener una mirada más global de lo que es la fractura de cadera. Este proyecto va de la mano de algo que recientemente estamos terminando de completar para que tanto Jorge Barla como Guido Carabelli y Danilo puedan enviar a OTrauma, que es un programa global para estandarizar el cuidado de pacientes con fracturas por fragilidad. Así que estamos intentando, dentro de lo que es el registro de fractura de cadera y empezando a trabajar obviamente ya con San Justo, poder incluir y llevar todas las actividades de la mano, que estén todas relacionadas. Voy a dejar ahora a Bruno para que comparta la pantalla y pueda continuar con la charla. Bueno, Bruno, ¿estás por ahí? Sí, ahí está. No sé si... Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Bruno. Perfecto. Bueno, siguiendo un poquitito en línea con lo que venía contando Javi, la realidad es que uno a lo largo de estos años yo me incorporé al equipo del registro de fractura de cadera a partir del 2014. Esto tiene toda una historia antes del registro, y la realidad es que lo que nos permitió a nosotros el registro es darnos cuenta de muchísimas cosas, como contó Javi en las diapositivas previas, de datos de los pacientes, demográficos, de por ahí datos de gestión hospitalaria, de cuántos días está internado, de cuánto tarda el paciente en operarse, bueno, un montón de datos que nos fuimos dando cuenta
que se trabaja bien, la verdad que se trabaja muy bien, los datos que nosotros presentamos, estamos en un nivel comparable con cualquier centro de referencia, y la verdad es que a raíz de todo esto es que nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, eh, nosotros no estamos haciendo lo que comúnmente era la evaluación, la valoración clásica de que entra al paciente, se le hace prequirúrgico, nada, se opera, se reinterna y es la evolución, sino que hay todo un conjunto de, de actores que estamos interaccionando fuertemente con reuniones periódicas, con protocolos, con investigación, y a raíz de eso es que todo esto que parece algo suelto, la realidad es que tenía un nombre, y era lo que comúnmente se llama unidad de enlace, o en inglés es el FLS, en donde parte de que hay una coordinación, en donde ve tanto la parte del paciente como también la parte asistencial, en donde está el equipo de ortopedia, donde está eh, el equipo que se ocupa como endocrinología clínica, geriatría, de la prevención de la osteoporosis, de una fractura, de la próxima fractura, etcétera. Y eso, la realidad es que nosotros estábamos actuando como tal, pero sin tener como el nombre oficialmente. Entonces nos pusimos a trabajar un poquitito en tratar de ¿cómo se llama? De validar eso. eh, y básicamente hay una entidad que es la IOF, es una organización, alguno por ahí la habrá escuchado, es una organización internacional en base en Suiza, en donde acredita estas FLS, que básicamente se separa en 4 pilares, que es identificar a los que se fracturan, que una vez que uno lo identifique, bueno, se investigue sobre la debilidad ósea, que haya como un inicio de tratamiento preventivo para una segunda fractura y que haya un trabajo multidisciplinario en cuanto a lo que es la evaluación y el seguimiento de estos pacientes. Y todo esto va de la mano de registrar esto. O sea, no es solamente hacerlo, sino además de registrarlo. ¿Y qué es lo que encontraron con estas unidades de FLS? Que surge, no los quiero aburrir, pero surge de Inglaterra. Hay por ahí muchos de los que fueron al Congreso de Traumatología el año pasado lo habrán visto. Eh, Hay un traumatólogo que se llama David Marsh, que tuvimos la suerte de tenerlo presente acá en Argentina, de contar un poco la experiencia. Él fue uno de los mentores del registro inglés de fractura de cadera y inició una charla que tuvimos, inició así, como diciendo, la verdad que yo soy traumatólogo, opero, pero me estoy dando cuenta de que los pacientes que yo opero tienen muchísimas otras cosas a las cuales no estoy atendiendo, entonces me tengo que juntar con otras especialidades. Ahí fue que se juntó con un geriatra y empezaron a ver los pacientes en conjunto, y bueno, y a partir de ahí empezaron a registrar esta nueva modalidad y vieron de que esta modalidad es mucho más costo efectiva para el paciente, ahorra costos al sistema sanitario y además de todo mejora la calidad de vida de los pacientes. Entonces, fueron obviamente lo estoy simplificando mucho, pero fueron al Ministerio de Salud, le presentaron estos números, el Ministerio de Salud lo adoptó, y al día de hoy en Inglaterra hay un registro nacional en donde, según el estándar de calidad que vos tengas en tu hospital, te pagan de una forma o de otra. Entonces todos tienen que estar por encima
de un estándar para cobrar por esa prestación. Y así fue como fue mejorando la calidad. Y hubo una publicación, creo que, si no recuerdo mal, en el 2008, en donde demostraron bajar por esta metodología de tener el registro funcionando a nivel nacional, de bajar la mortalidad por fractura de cadera en Inglaterra. Acá en el 2008, en el hospital italiano, empezó la semilla de todo esto, con traumatología, con endocrino, con clínica, hay gente de medicina familiar, o sea, la verdad que era un equipo muy, muy grande, que lograron, bueno, armar un programa, hicieron un protocolo. Esta es la publicación 2012, y en el 2013 publicaron unos resultados en donde se veía, si ustedes logran ver ahí en la curva de Kaplan-Meier, la línea roja son los pacientes que ingresaron al programa, y las otras dos líneas son los que no ingresaron al programa o los que no quisieron participar. Y claramente se ve que con esta metodología al paciente le va mejor. Después eso, por diferentes razones, por recursos, bueno, siguió de una forma por ahí no tan corporativa, sino que fueron más aislados, pero surgió en el 2014 otra vez como otro impulso a partir de lo que decía Javi del registro institucional de ancianos con fractura de cadera. En el 2014 empezó el reclutamiento, no quiere decir que estaba al 100%, sino que un registro lleva mucho tiempo desde que uno piensa las variables hasta que realmente funciona muy bien. Si Javier les puede decir, la idea surgió 2012, 2014, se reclutó el primer paciente a mitad de año, y les diría de que recién el registro empezó a funcionar bien ya casi segunda mitad de 2015. Y así todo, al día de hoy tenemos más de 2.000 pacientes incluidos. Esto es básicamente para que tengamos una noción de cuánto le cuesta. Este dato de $3.800 es una publicación que se hizo acá en Argentina, en donde se mezclaba público y privado, bueno, pero es básicamente para tener un estimativo de cuánto cuesta un paciente con fractura de cadera anualmente, y es 3.800. Nosotros, al tener aproximadamente entre 350 y 400 por mes, es $1.500.000, y bueno, y el valor en pesos, que lo voy cambiando prácticamente en todas las presentaciones, hoy en día, al cambio que estamos al oficial, llega a 1.100 millones de pesos. Por lo cual, no es despreciable, bueno, buscar medidas que sean costo efectivas para este tipo de patologías. Entonces, resumiendo un poco y con el espíritu que tenemos hospitalario de siempre mejorar la calidad y estar a la vanguardia, esto fue cuando se acreditó para la Young Commission, en donde lo quiero traer acá porque la realidad es que uno se basa en esto para seguir ese modelo por ahí un poco más, en un ámbito un poco más micro, como es la fractura de cadera en relación a lo que es un hospital. Pero bueno, o sea, la idea de acreditar es justamente para saber, ¿sí?, cuáles son nuestros resultados, para analizar los resultados, para encontrar sus puntos fuertes y débiles, para poder comparar nuestros resultados con otros hospitales, y obviamente para también aceptar no solamente los éxitos, sino también los errores. Y esto nos sirve mucho para los ciclos de mejora, porque uno puede, a partir de esos datos, empezar a pensar estrategias para mejorar. Hay una diapositiva que al final no la puse, pero sí es muy gráfica, que la idea se la roba Tato Álvarez, anestesista de ERAS, que trabaja en el hospital, en donde él dice: nadie se subiría a un avión
si no le andan los controles. Y en el hospital es básicamente lo mismo, o sea, si no tenemos bien medido cómo nos va, qué estamos haciendo, bueno, la realidad es que ahí estamos manejando a ciegas. Entonces nos pusimos a trabajar y por suerte, también hace relativamente poco, este es el programa de acreditación de la IOF, de los FLS, como ven, está por todo el mundo, básicamente Europa, Estados Unidos, se llaman la gran mayoría, Brasil está acreditando bastantes, y en Argentina, hasta cuando nosotros mandamos había solo un centro, ahora el Ramos también está acreditando, y bueno, y nosotros nos dieron la acreditación hace un par de semanas para lo que es fractura de cadera, las FLS, para que ustedes tengan una idea, utilizan a la fractura de cadera como una especie de punta de lanza para después ir escalando hacia todo tipo de fracturas por fragilidad, ya sea de muñeca, de hombro, de lo que sea, empezar a, obviamente, vertebrales, empezar a, bueno, obviamente es mucho más factible eh, poder evaluar un paciente con fractura de cadera que un paciente con por ahí una fractura vertebral. Pero bueno, ese es como nuestro puntapié para iniciar, para nuestra meta llegar a poder abarcar a todas las fracturas. Este es un pequeño reconocimiento que nos hicieron, eh, y como les vuelvo a repetir, no tuvimos que cambiar nada para acreditar. Simplemente es contar qué era lo que hacíamos, nada más. Y con eso ya acreditamos. Ahora lo que hay que hacer es ciclos de mejora para, bueno, estamos en bronce, después sigue plata, y poder llegar a acreditar en la máxima categoría, que sería el oro. Esto es, bueno, la forma en que se acredita. Los servicios involucrados en el registro, como ya adelantó un poquitito Javi, obviamente está ortopedia, está clínica, dentro de clínica está geriatría, internación domiciliaria, está la gente de alimentación, nutrición, de endocrino. Estamos en vías de involucrar a la gente de farmacia, y kinesiología también está presente. Nada, es la verdad que un muy lindo equipo, que lo que quisimos, una vez ya consolidado por ahí en la parte del hospital central, y con el empuje que tiene Danilo, tratar de, bueno, esto ampliar y poder, nada, sortear esas barreras por ahí físicas que tenemos entre Central y San Justo. A partir de ahí es que la propuesta es que el registro de fractura, que actualmente está solamente funcionando en el Hospital Central, estamos trabajando para que la plataforma de cargado sea vía RedCap y se pueda cargar desde cualquier computadora, desde cualquier lugar, con un usuario, con una contraseña, con un responsable asignado. Y esto es un poquitito el producto académico de lo que fue hasta ahora el registro de fractura de cadera. Para que tengan una idea, un registro recién empieza a funcionar y a producir alrededor de los 10 años. O sea, la verdad que estamos bastante bien en cuanto a los tiempos, en cuanto a la producción. Y nada, la idea es tratar de seguir incorporando más actores y que esto siga creciendo. Hay artículos en revistas indexadas, hay tesis doctorales de maestría, bueno, congresos, premios en congresos, las becas que nombró Javier, y también participamos de un consenso de la Academia Nacional de Medicina de fractura de cadera, que tendría que estar saliendo más o menos por estos días, así que nada, bastante bien. La verdad que
mucho trabajo, pero no nos quedamos solamente a nivel hospitalario, sino que dijimos, bueno, vayamos otro paso más, que esto sea más a nivel nacional, llevarlo a otros hospitales también, que fuera de lo que es la red del italiano, y se armó la red argentina de fractura de cadera, que después empezó a transformarse en la red argentina de fractura por fragilidad, porque la verdad es que hay una necesidad no solamente de la fractura de cadera, sino de todos los tipos de fracturas. Pero bueno, como volvimos a repetir, la fractura de cadera es como nuestro punta de lanza para implementarlo, o sea, desarrollarlo, implementarlo y después escalarlo hacia otras fracturas. Y acá les muestro un poquitito de una revisión que se hizo de nuestro país, a ver qué cosas estaban publicadas. La verdad que de cosas epidemiológicas de fractura de cadera hay muy poco. 2012, fuera de lo que es del italiano, está publicado. Es difícil conseguir artículos de Argentina de datos epidemiológicos, y bueno, a raíz de eso fue que convocamos a todas las sociedades involucradas en la atención del paciente con fractura de cadera. Tuvimos una respuesta muy buena desde parte de toda la comunidad científica. Tuvimos una reunión el año pasado, seguramente algunos de ustedes habrán estado ahí, muy rico en cuanto a lo que era la discusión que se planteaba de las diferentes especialidades, de la heterogeneidad de atención a nivel nacional, y poder reproducir algo que no es algo novedoso, es un registro nacional, como está el inglés, como está el japonés, el alemán, el de Estados Unidos. Bueno, tratar de llevar ese modelo acá a la Argentina. Y ahora, particularmente, para comentarles en qué estamos hoy, estas son las 10 sociedades que están agrupadas en la red argentina. Como ven, hay de todas las especialidades, y por suerte conseguimos 2 fundaciones, en la cual una se va a encargar de la parte técnica del registro, de la implementación propiamente dicha. No tiene una injerencia sobre el contenido, sino sobre la parte del desarrollo del software para implementarlo en diferentes hospitales, y Fundación Navarro Viola es el que financia ese desarrollo. Así que lo único que las sociedades aportan es su conocimiento y su expertise. Y por último, para no aburrirlos, no podíamos dejar de nombrar la palabra COVID en una presentación en estos días, así que queríamos comentarles que tenemos algunos datos de lo que está pasando. La verdad que es bastante alarmante, porque una buena y una mala. La buena es que a raíz de toda esta exposición que estamos teniendo, ya empiezan a llegar propuestas. Bueno, una de esas fue el registro escocés, inició un estudio de cómo le va a la fractura de cadera dentro de los 30 días en época de pandemia, en general, sea COVID, no sea COVID. Y invitó a diferentes centros de diferentes hospitales, de diferentes países, perdón. Creo que hay alrededor de 30 países que están participando, y bueno, de Argentina uno de los centros que fuimos invitados fuimos nosotros, así que empezamos a cargar ahí los datos, y la realidad es que nos llamó muchísimo la atención. Si recuerdan la primera parte de la presentación, donde Javier dijo de que nosotros teníamos una mortalidad intrahospitalaria menor al 2%, que era, si no recuerdo mal, 1,9, 1,8, bueno, estamos al día de hoy casi al 6% de muertes intrahospitalarias. Hay muchos factores, hay cosas que vamos a tener que empezar a rever, a investigar, pero bueno, los datos duros son estos. Y encima, ninguno de estos pacientes fue COVID, o sea, no es que le podemos echar la culpa
a que hay mayor mortalidad porque los pacientes vienen infectados. Acá hicimos rápidamente un corte anual en la segunda línea amarilla, que es de un 2%, y después hicimos un corte a nivel estacional, del 1 de marzo del 19 al 31 de mayo del 19, y tuvimos una sola muerte que representaba 1,4% de la muerte intrahospitalaria. Por eso es muy importante, si uno no lograba tener estos datos y darse cuenta, bueno, ahora es donde hay que empezar a ver qué es lo que está pasando para poder tratar de encarar de otra forma y si se puede prevenir alguna de estas muertes si es que son prevenibles. Por lo cual, para terminar, y les dejo ahora la pelota a ustedes, lo que nosotros queremos básicamente es ampliar esto que desarrollamos por ahí más desde el central, que ya sea algo, por más que sean dos centros con sus particularidades, que trabajemos en conjunto, tanto en el registro de fractura de cadera, como la implementación del paquete de medidas que contó Javier, y que San Justo implemente su FLS también para que acredite, porque estuvimos charlando y básicamente la modalidad de trabajo es muy similar. Entonces me parece que es alentarlos a dar ese paso como para nada, tener un reconocimiento y tener como esa zanahoria adelante como para ir mejorando día a día. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación y nada, estamos acá para preguntas, consultas, dudas. Perfecto, Bruno. Excelente, gracias Bruno y Javier. Antes que empiecen el resto de las preguntas que probablemente haya en la sala, me gustaría preguntarte, vos dijiste que tenías un reconocimiento de bronce digamos, en la calificación fue de bronce. ¿Cómo uno hace para o qué son variables que hay que mejorar, otro tipo de variables hay que tomar para mejorar este tipo de calificación? ¿Cómo es el orden para mejorar eso? Sí, básicamente para mejorar eso tendríamos que tener, nuestro registro hasta el día de hoy actuó más que nada como algo observacional, o sea, no había un seguimiento por ahí en tiempo real de, por ejemplo, si, no sé, había un paciente de que no vino a la consulta, no se lo llamaba, es decir, por qué no vino a la consulta o qué pasó que no vino. Y por ahí algo que sí exigen es que ese seguimiento tenga algún tipo de intervención justamente para que haya mejor adherencia a los controles, para que haya más adherencia a lo que es el tratamiento por ahí para la fractura. Y después, algo que es lo que más puntaje nos restó, es que nosotros solamente vemos fractura de cadera. Y para avanzar, o sea, para llegar a un nivel alto, se necesita que no sea solamente fractura de cadera, sino que sean otro tipo de fracturas como muñeca, como vértebra, etc. Eso es por ahí lo más importante. Y una de las cosas que sí es por ahí para remarcar, no hay un librito estandarizado de cómo armar una FLS, de cómo hacer, sino que hay objetivos que se adaptan a cada centro. Entonces, seguramente cuando alguien entre un poquito en tema de esto, va a ver de que hay hospitales que son súper complejos y que acreditan, y hay otros que por ahí son clínicas chiquitas que también acreditan, pero porque se adaptan a su realidad. O sea, esto no es que ellos vienen, como por ahí la John Commission, que vienen con un libro y dicen, bueno, ustedes tienen que hacer esto, esto, esto y esto, sino que son objetivos y después cada uno los puede realizar como pueda, según la realidad que tenga cada uno. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta?
No, los quería felicitar por lo que han logrado, que es esta unión no solo de servicios dentro del hospital, sino que lograron también una unión con otros centros de la Argentina, que creo que eso debe ser muy complicado hacer este tipo de cosas. Así que por ese lado, felicitarlos. Por otro lado, bueno, yo veo en nuestra especialidad, mi especialidad puntualmente, que es columna, vemos muchas fracturas. Y la verdad que uno trabaja haciendo así, haciendo comunidad dentro del hospital, que hablas con el endocrinólogo, que hablas con el médico clínico, que uno trabaja de una manera, otro de otra, así que creo que esto es un buen avance también para, como ustedes dicen, para otro tipo de fracturas, poder aplicarlo y buscar cuál es la mejor terapia en nuestro medio, ¿no es cierto? Así que bueno, los quería felicitar por eso. Sí, la realidad, Matías, para agregar algo más, es que cuando hablamos con el CEO de la IOF, él nos planteó lo que comentaba Bruno, es decir, empecemos por cadera, pero columna, muñeca, etcétera, es muy importante y también tiene mucho impacto en lo que vos estás comentando, porque no es solamente si hay que operarlo o no operarlo, si hay que darle un tratamiento farmacológico para la osteoporosis o no. Ahí se habla de rehabilitación, recuperación de la funcionalidad, evitar otras fracturas. Por ejemplo, para darles un dato, nosotros en el registro de fractura de cadera tenemos ancianos con refracturados o ancianos que se fracturan la cadera y se fracturan y tienen otra fractura cuando ingresan, que son lo que llaman fracturas concomitantes, que estamos por terminar de hacer un trabajo, y estamos hablando dentro del registro de casi llega al 10%, 12%, es decir, hay un mundo y una complejidad que nos cuesta verla a todos, es decir, no pase solamente por una fractura, hay mucho más para poder ver y para poder trabajar. Y por otro le quería preguntar, y después pasamos ahí lo que están escritos, Danilo, si querés, vos mostraste que tenían muy buenos números, tenemos en el hospital al año, creo que era 17% mencionaste. ¿Qué crees vos que hace la diferencia con otras publicaciones? ¿Por qué está tan bien el hospital? ¿Es porque tienen mejores cuidados preoperatorios o porque el perioperatorio también? ¿Cuál es de las causas, cuál creen que es por qué va tan bien después de este tipo de fracturas? Mira, yo lo hemos hablado con Jorge Barla, con Guido Carabelli, bastante, hemos charlado un poco. Mira, me parece a mí que nosotros estamos actuando como lo que se llama el comanejo. No hay una unidad de lo que se llama ortogeriatría real, sino es virtual, sino que se trabaja en todo el hospital. El hospital no tiene salas de internación, salvo las unidades críticas. Y me parece que tiene que ver mucho eso y también mucho el registro y la mirada que empezamos a tener de trabajo en conjunto. Está claro que esta patología, si uno no trabaja en conjunto, es bastante difícil avanzar y esto creo que es por efecto de derrame, ¿no? Derrame de conocimiento, derrame de cómo trabajar, cómo trabajar con los pacientes, etc. Creo que tiene que ver con eso. Más allá de que estamos en un hospital de alta complejidad, etc. Pero creo que tiene que ver mucho con eso. Ahí, Danilo. sí, ahí tenemos Santiago Bongiovanni quería hacer una pregunta y Tomás Nicolino también. A ver, Bonjo. ¿Habilitarlo, Bonjo, o no? No, está habilitado. Tomás, ¿estás habilitado? Sí, acá estoy. Dale. Buenas tardes, Javier, Bruno. La verdad que los felicito, fue excelente la presentación. Creo que no hay ningún registro a nivel nacional de estas características. Particularmente quería consultar, a mí me tocó participar desde otro rol, tanto en el consenso que nombró Bruno de la Academia Nacional de Medicina, como en el RAFCA, desde la obra social de PAMI, con el tema del registro. Y los números que maneja PAMI, la verdad que son, pero nada, desconocidos para mí de lo que es la cantidad de fracturas de cadera que se hacen. Y puntualmente no hay un registro o hay muy pocos datos. Entonces quería saber si a partir de este registro que ustedes tuvieron, ya que interactuaron con tantas sociedades, si los han contactado o es posible extrapolar esto a otro ambiente, porque sabemos que lo que es el hospital es
una burbuja dentro de lo que es el contexto de las realidades de otros lugares, los números que manejan, y los registros que hay de afuera, creo que los números varían muchísimo. Entonces, quería saber si han tenido posibilidad de extrapolar a partir de esto a otros sistemas, a partir de tantas sociedades que están participando. Bien. Sí, Tommy, me acuerdo que estabas ahí en la mesa y la verdad que quería reconocerte la valentía de representar PAMI frente a todas las sociedades. Había que sentarse ahí en ese lugar. Con respecto a lo que preguntás, obviamente lo que estamos haciendo nosotros en el hospital no es reproducible así como estamos. Nosotros, para que tengas una idea, el registro, justo hoy estaba trabajando en él, y tiene aproximadamente 300 variables. Así que, en promedio, los registros nacionales tienen entre 15 a 20 variables, en donde se tienen que llenar muy fácil, muy rápido, y que tienen que tener algún tipo de motivación, ¿sí? Como el inglés, lograron tener esa motivación. Por suerte tuve la oportunidad de hablar con los coordinadores del registro español de fractura de cadera. El de ellos, como tienen un sistema prácticamente público de salud, y estos datos del registro los ayuda a decir, mirá, yo tengo mayor días de internación porque me faltan enfermeras. Entonces, bueno, a raíz de tener esos datos y poder pelear con esos datos, es que ellos llenaban también ese registro. Lo que nosotros estamos ahora en la etapa de desarrollo de las variables, que no van a ser muy diferentes seguro a lo que ya hay, porque es para poder compararnos a nivel nacional con otros países. Son muy pocas variables, y vamos a arrancar por centros, entre comillas, adherentes, o sea que tengan esta metodología de trabajo. O sea, va a haber obviamente un sesgo en cuanto a lo que es el cargado de datos, para después ir ampliando y ir llegando a diferentes hospitales. Y por otro lado, es la complejidad de que hay, o sea, sin ir más lejos, en Capital no hay una historia clínica informatizada. Entonces, ya partiendo de ese punto, es todo complejo. Entonces, la idea es, como te decía, tratar de, ya hay varios centros en donde están trabajando en acreditar la FLS, ya los tenemos más o menos identificados. Hay otros centros que están muy interesados, y después las sociedades que también nos aportan la motivación para sus servicios, de que esto sirve y que puede llegar a ser algún tipo de indicador en cuanto a lo que es un servicio, una residencia, etc. Así que por ese lado también veníamos trabajándolo. Obviamente en época de COVID todo eso está difícil, ¿no? Pero bueno, ya va a pasar. Santiago Bongiovanni tenía un comentario, y después Pablo de Carli. Bueno, felicitaciones y gracias. La verdad que me sumo a lo que dijo Matías recién. Está buenísimo el esfuerzo que han hecho, el poder lograr un trabajo en equipo, lo cual me parece que eso robustece cualquier propuesta, y es excelente y es envidiable eso, sinceramente. Veo que fue difícil implementarlo, pero ya que tienen un camino recorrido muy, muy importante de años con estos resultados y estas acreditaciones. Yo quería preguntarles, ¿qué es lo que ustedes consideran el factor principal para que esto funcione de esta forma? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, considerando eso, ¿por qué no puede ya avanzarse, o qué es lo que hay que esperar, si ya tenemos las cosas más importantes para que esto funcione bien, si es posible ya lograr una implementación con otros tipos de fracturas, o hay que esperar algo?
para empezar a también registrar las fracturas de hombro, las fracturas de columna, las fracturas de muñeca y todas. Porque creo yo que sería muy importante aprovechar todo ese bagaje de experiencia que tienen para ya implementarlo. Supongo que hay datos que pueden ser comunes y otros que habrá que armar otro tipo de información a pesquisar, pero hay un camino recorrido que es muy importante y creo que se podría implementar con las otras especialidades. Porque también creo yo que no solamente esto tiene una relevancia en la prevención, por ejemplo, ustedes hablaban de la prevención de la segunda fractura. ¿Por qué no se puede trabajar también sobre la primer fractura de húmero o la primer fractura de columna? Probablemente sea más amplio esto, pero básicamente eso, quería preguntarles qué es lo importante, cuál es el factor principal, por qué ya no podemos largar con lo de hombro, o qué podemos hacer para ya largar con eso, y después si sirve también esto para implementarlo en prevención de primeras fracturas. Puedo responder. Mira, Santiago, creo que la respuesta no es muy compleja. El factor humano es fundamental. Así lo dejamos tranquilo a Pablo de Carli con la cuestión económica y no ponemos el dinero. La realidad es que es el factor humano. Primero es el factor humano. Obviamente el dinero se necesita en algunas cuestiones, pero el factor humano es las ganas de querer trabajar, primero trabajar en grupo, en forma interdisciplinaria. Es muy difícil hacerlo solo. Cuando yo soy médico geriatra y en geriatría decimos que el 1 a 1, es decir, el médico y el paciente, geriatra, el 1 a 1 pierde el paciente y pierde el médico. Es muy difícil trabajar con un anciano, en este caso estamos hablando de fractura de cadera anciano, pero probablemente si hablamos de fractura de muñeca, de hombro, haya gran porcentaje de población anciana, lo mismo que la fractura vertebral. Entonces hay que trabajar en forma interdisciplinaria y ese factor humano. Por lo menos para darte la respuesta 1. Y la respuesta 2 es armar un equipo, es decir, no alcanza el factor humano, sino es armar un equipo de trabajo, más allá de las diferentes banderías políticas que uno puede tener, y esto no va a favor de una posición política, no, hay que tener un grupo de trabajo. Si uno no tiene un grupo de trabajo en el cual poder respaldarse, en el cual poder discutir, en el cual poder establecer consensos, opiniones, diferencias, es muy difícil hacerlo solo. Así que te diría que si el factor humano está y las ganas está, es solamente empezar a juntarse y poder idear proyectos, como vos estás comentando, por ejemplo, ¿por qué no arrancar con otra fractura? Hombro, columna, etc. Gracias, Javier. Y Pablo de Carli quería decir unas palabras también. Pablo, ¿estás ahí? Sí, gracias, Dani. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, en primer lugar, a todos los que están en este proyecto quería felicitarlos. No voy a ser redundante, ya han dicho mucho, pero me sumo en nombre del servicio. Además de la felicitación, tiene que ir un pedido de perdón, porque siempre que hay un proyecto así, punta de lanza, estoicamente los que están en el proyecto avanzan contra viento y marea, a pesar de que los servicios, y ahí Bruno se ríe porque es verdad, seguramente no somos los únicos, no les da demasiado bolilla, dicen, uy, estos pesados de vuelta vienen con el tema de... Y realmente cuando llega un logro así, es más fácil para todos subir a un tren que ustedes pusieron en marcha. Entonces, a ese segundo pedido, digamos que de perdón, se suma un ofrecimiento ahora de ayuda y de apoyo para que lleguemos a hacer oro, ¿no? Y para hacer oro, vos lo decías bien, Bruno, hace falta sumar otro universo de fracturas donde hay distintos sectores que trabajamos, pero sin duda el hospital tiene una riqueza especial que es la población geriátrica que tenemos para esto. Así que cuenten con el servicio, tanto en San Justo, y me tomo un poco la palabra de Bonjo y de la gente de allá, como del central, como para ampliar un poco el trabajo que ustedes han hecho y agradecerles de vuelta el estoicismo, ser cabezones y seguir para adelante, porque esto es un logro que han tenido gracias a eso. Muchas gracias. Cuenten con nosotros, hablamos para ver cómo seguimos. Gracias.
Bueno. Danilo, no sé si Jorge no puede dar algunas palabras o sigue de viaje. No, me mandó mensaje que estaba con problemas de conexión, así que no sé si está, creo que no se pudo conectar. Pero bueno, en definitiva, nada, quería agradecerles. Esto viene a... ahí está, Jorge, si alguien le puede habilitar el micrófono. ¿Ah, sí? Jorge. Sí, esperen que conecto cámara también. Estoy en mi casa, entonces es un tema, ¿no? No ruido Hola, por todos Jorgito. lados. Me costó llegar 2 horas y media en el auto, fue espectacular. Bueno, así que me perdí parte de la presentación. Tenía la presentación en PowerPoint de Bruno y de Javier previamente, así que tengo idea y trabajamos, digamos, en esto hace un tiempo. Sin duda los motores para gran parte de los avances actuales ha venido del lado de ellos. ¿Sí? Nosotros estamos ahí, por supuesto, y tratando de acompañar el tema, pero los motores y los que realmente han generado una modificación en los últimos tiempos han sido ellos dos básicamente. Creo que estamos en una etapa que es bien de bisagra, porque hasta este momento el registro fue un gran reflejo de qué es lo que estamos haciendo y cómo nos está yendo, y lo que estamos haciendo hoy con estas publicaciones que mostraron ellos es básicamente sacarle la foto de qué es lo que estamos haciendo, cuán bien y cuán mal nos va. Pero solamente es eso, es una evaluación de qué es lo que estamos haciendo. Obviamente hay ciertas correcciones, nosotros tenemos reuniones una vez por mes para discutir un poco hacia dónde vamos y qué cosas queremos hacer, pero me parece que es el momento, al menos para este registro, de generar ese paso para adelante para transformarnos en un poco más activos y no solamente en los evaluadores de resultados. Y la ampliación de esto al resto de la patología geriátrica sería ideal, porque la verdad que digamos, la estructura existe, pero lo que decía Javier es claro, que esto es... la mano de obra es fundamental, todos estamos ocupados en millones de otras cosas, y con lo poco o mucho que tenemos hoy con el registro, ha sido un gran esfuerzo, de nuevo. De todos un poco, capaz más de ellos, porque se han puesto más la cosa al hombro, pero el servicio se ha sumado con monitores, digamos, hemos financiado parcialmente esto, es parte de la realidad, digamos, está bien que el dinero no es lo único que define todo, pero sin un apoyo económico, sin la posibilidad de que haya gente que se siente a evaluar cuáles son las futuras estrategias, sin que haya gente que se dedique a monitorear y evaluar después esos resultados y poder ver hacia dónde vamos, digamos, es poco probable que podamos avanzar. De nuevo, capaz que es un montón de cosas que ya se dijeron, pero como no me pude conectar antes, no puedo ser original, capaz, es lo que digo. No, pero perfecto. Bueno, me parece que que sumar a San Justo es fundamental, digamos, es el mismo hospital, con la misma patología y la misma mentalidad. Así que, sin duda, y eso tiene que ser un hecho, hay que ver cómo orquestarlo, pero sin duda tiene que ser una realidad. Yo quería hacer una pregunta a Danilo al respecto sobre el registro de los casos, ¿no? Porque una fractura de cadera, el paciente tiene que ingresar al hospital porque no puede mover la pierna, o una fractura de hombro, una fractura de muñeca, pero por ejemplo una fractura de columna, ustedes saben que es muy diverso, hay pacientes que tienen fracturas que ni saben que tuvieron fractura, y en cambio otros pacientes que tienen que ingresar con una fractura y le hacemos procedimientos, o sea, el grupo es heterogéneo. Entonces por ahí, no sé, supongo que habrá que hacer un subregistro solo de los pacientes con fractura que se internan porque no se va a poder lograr tener todo el grupo de pacientes con fractura de columna. No sé qué opinan. Sí, o sea, como decís, por eso se arranca siempre por fractura de cadera, es mucho más simple, ¿no? Obviamente, fractura de cadera no creo que a nadie se le escape. En cambio, vértebra es un tema, es más, es uno de los últimos, por ahí, puntos, por esto de que hay un montón de situaciones que son fracturas que
radiografías que tienen hace años y nadie le dijo que tenía una fractura de vértebra, pero me parece que si hay esto obviamente hay que pensarlo bien, pero si hay una conciencia de importancia, ahí se arma equipo, bueno, a partir de ahí es donde se empieza a generar esa información y empezar a ver, de empezar por ahí con los que se internan, después ya la gente está más sensibilizada, y el que lo tiene hasta en el consultorio te puede avisar, che, mirá, tengo una, porque ya sé que eso existe, quiero por ahí traer a colación otro registro que es bastante exitoso en el hospital, que es el de amiloidosis, en donde ellos prácticamente es una patología muy rara, es justamente una de las enfermedades raras, y hoy prácticamente en el hospital todo el mundo conoce del grupo S y los contactan sospechando de que por ahí puede llegar a ser una amiloidosis. Entonces, es trabajo, es tiempo, y es equipo como comentábamos hace un ratito. Yo Y quería, después buscar las otras estrategias. Sí, Javi. agrego dos palabras a lo que estaban comentando. Yo soy médico de cabecera, tengo la suerte de tener 450, 500 ancianos de la cápita de plan de salud. La realidad es que es una necesidad contenida. A ver, a mí cuando viene al paciente al consultorio y se fracturó, no el que se internó, el que se fracturó, que yo detecto, como vos decías, Matías, una fractura vertebral, se fracturó la muñeca. Para mí, poder encaminar esa fractura es el día, es decir, es poder empezar a armar todo lo que tiene que el paciente recibir de atención. No sé si puedo expresarlo. Entonces, saber que hay una estructura hospitalaria en la cual se puede manejar el paciente, me parece que es una necesidad contenida, es una opinión personal esta, ¿eh? Es decir, que si largamos con la FLS para cadera, para muñeca, columna, hombro, es una cosa que puede ser algo muy importante en cuanto a trabajo. Y recién me pidió la palabra Diego Yunta, así que yo te habilité el micrófono, Diego. No sé si podés hablar ahora. Sí, muchísimas gracias. Estoy tratando de no decirte Javier. Digamos, definitivamente, antes que nada, los quería felicitar. La presentación fue extremadamente clara. Por supuesto que no... si bien se entiende perfecto que hay un equipo gigantesco trabajando atrás de todo esto, cuesta ver en perspectiva la cantidad de cosas que hemos hecho en los últimos 10 años por este proyecto. Así que la verdad es que en este pequeño resumen creo que al menos se puede ver claro la perspectiva que tiene este proyecto. Yo creo que, como bien viene diciendo Bruno hace un montón, la oportunidad de incorporar San Justo es algo que hay que tomar y que hay que desarrollar, y definitivamente hacer un proyecto conjunto entre los dos hospitales, que me parece que eso amplía muchísimo nuestro potencial. Siempre fue una duda, incluso desde que empezamos el registro pensábamos en incluir San Justo, y probablemente en este momento esto sea una realidad. Me parece que es una genialidad que hayamos llegado a este grado de maduración del registro. Y algo que quería decir, que también repitió el doctor De Carli y que fueron repitiendo todos, definitivamente esto es posible porque hay mucha gente que en equipo se dedicó a trabajar en esto. Bruno prácticamente está en exclusiva para este proyecto, digamos, y es una de las pocas cosas que hace que efectivamente se pueda llegar a este grado de madurez y de profesionalidad que en este momento se podría, casi sin demasiado aumento de la infraestructura, incorporar otras fracturas. Por supuesto que algo que hay que empezar a pensar es que hay toda una trayectoria atrás con respecto a trabajo de registro, pero a su vez que se requiere gente con dedicación de tiempo para llegar a este tipo de productos, y como bien dice Bruno, mucho más rápido de lo que se llegan otros registros similares en otras partes del mundo. Así que, bueno, como todos han participado en esto, la verdad que, y yo vi todo el proyecto desde el principio, definitivamente estamos muy, muy contentos de haber
de haberle dedicado toda la energía para que en este momento tengamos esta perspectiva. Así que simplemente felicitarlos y pensar en eso, porque los recursos, como bien decían los chicos, la guita no hace nada, pero sí hay mucha gente involucrada y hay que de alguna manera liberarles tiempo para que puedan llevar este proyecto adelante. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Diego. No mucho más, Matías. No sé Bueno, si recordar entonces, el mañana miércoles se hace el webinar de ortopedia, que sale por el canal YouTube, y el martes que viene... Perdón, ¿Cómo? Matías. Perdón, que quería justo avisar eso. Que el webinar de mañana es del equipo de trauma. Muy bien. Así que mañana vamos a estar hablando sobre fracturas de pelvis y va a haber grandes invitados. Michelle Oransky, Jorge Barla va a ser el moderador, Carlos Sancineto, Rodrigo Pesantes y Vincenzo Giordano de Brasil, así que va a estar bastante divertido eso. Mañana 19 horas. Y el martes que viene, en nuestro Ateneo, va a haber un invitado extranjero de España, el doctor Francisco Forriol, que tiene amplia experiencia en publicaciones, y bueno, así que el tema va a ser sobre publicación en ortopedia, así que están todos invitados, y acá que hay muchos que les gusta la investigación, si pueden participar nos vendría bárbaro para nutrirnos entre todos. Creo que damos por finalizado, Sofi, el Ateneo de hoy. Genial, muchas gracias a todos. Nos Gracias. vemos mañana a las 19 horas por el canal de YouTube. Muy bien.